Tasas relacionadas. Un tanque de agua tiene forma de cono con radio de 2 metros y 4 metros de altura. Se le bombea agua con un gasto de 2 metros cúbicos por minuto. Calcule la velocidad con la que sube el nivel del agua cuando la profundidad alcanza 3 metros. Entonces, en este tipo de problemas que son de tasas relacionadas, aplicaciones de la derivada, como paso número uno, vamos a nombrar en 4 pasos cómo resolver este tipo de problemas. Paso número uno es todos estos datos, extraerlos y colocarlos de alguna forma que se entienda un lenguaje matemático. Entonces vamos a ver qué datos tenemos aquí. Bueno, ya sabemos que la figura es un cono. Ahora, el radio me dice que el radio es de 2 metros. Nos dice que la altura es de 4 metros, por lo tanto, en la figura geométrica es h igual a 4 metros. Luego me dice que se le bombea agua con un gasto de 2 metros cúbicos por minuto. Cuando vemos razones, como aquí vemos, son velocidades, en este caso es volumen con respecto al tiempo. Entonces es la cantidad de volumen con respecto a un minuto. Es decir, se va a ir gastando el agua a 2 metros cúbicos por minuto. Entonces esto es un volumen y como tal, eso se le conoce como una derivada de volumen con respecto al tiempo. Todo lo que sean razones de cambio se le conoce como tasas relacionadas. La tasa relacionada es volumen con respecto a tiempo. Entonces, la diferencial del volumen o derivada de volumen con respecto al tiempo es 2 metros cúbicos por minuto. Para poder saber estas letras necesitamos nosotros saber que lo de arriba es un volumen y lo de abajo es un tiempo. Ahí está. Ahora, nos dice que vamos a calcular la velocidad con la que sube el nivel del agua. Por lo tanto, en el cono, en nuestra figura cónica que tenemos así, sabemos que en este caso el nivel del agua estará medido aproximadamente obviamente, por la altura del líquido. Por lo tanto, como vamos a calcular la velocidad con la que sube ese nivel, entonces tenemos otra tasa relacionada, otra derivada. En este caso sería la derivada de la altura con respecto al tiempo. Esto es lo que queremos calcular, entonces le ponemos un signo de interrogación. Y esto se va a hacer cuando la profundidad alcanza 3 metros. Esto es cuando la altura es de 3 metros, es decir, cuando esto se llena aproximadamente a 3 metros. Y aquí tenemos el primer paso. Todos los datos lo hemos pasado ya a datos que me van a servir a nosotros, que nos van a servir para el proceso matemático. Paso número 2, establecer, en este caso, una relación matemática para todo esto. Entonces vamos a ver, el paso número 2 es establecer una relación matemática que me relacione todos los datos que tenemos. Pues como aquí tenemos la figura cónica, necesitamos, si estamos hablando de volumen y de altura y de radio, necesitamos forzosamente la fórmula del volumen del cono. ¿Cuál es la fórmula del volumen? Bueno, el volumen para un cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Ahí está. En el tercer paso, idealmente tendríamos que aplicar las derivadas a los dos lados, en este caso, de la fórmula. Sin embargo, tengo otro detalle aquí. Nos damos cuenta que tenemos aquí, si podemos aplicar el volumen de la derivada, sí, pero aquí el volumen de la altura, pero tenemos otra letra, una letra intrusa que es la R. Por lo tanto, tendremos que deducir R en términos de la otra letra, en este caso en términos de H. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues para eso, usualmente en la figura cónica que tenemos aquí, nosotros sabemos que el radio está aquí y lo tenemos especificado. De tal manera que la altura forma de esta forma un triángulo rectángulo de esa manera. Y entonces puedo utilizar algo que se le llama razón de triángulos o proporción de triángulos. El triángulo más grande que tenemos ahí lo vamos a poner a R sobre H. Ahí está. Y sabemos cuánto equivale el radio. Nuestro radio en proporción equivale a, si nos vemos aquí, serían 2 metros. Entonces sería el radio equivale a 2 metros y la altura equivale a 4 en una proporción así. Si simplificamos esto, nosotros sabemos que esto nos queda como R sobre H igual a mitad y mitad, sería 1 sobre 2. Y de aquí, de esta simple fórmula, podemos nosotros despejar R. ¿Qué pasa si despejamos R? Bueno, pues H está dividiendo, entonces lo puedo pasar multiplicando allá. Entonces, ¿qué me quedaría? R esto es igual a H sobre 2. Y tengo una fórmula que me relaciona a R. Entonces, ahora, este valor que es a H sobre 2, que es el valor de R, lo voy a sustituir en esta fórmula donde está mi variable R. ¿Y qué nos queda entonces si lo metemos así? Nos queda volumen, esto es igual a 1/3 de pi
y en lugar de R colocamos h sobre 2. Esto simboliza el radio y el radio está al cuadrado por la altura. Ahí está. Incluso nosotros podemos aquí elevar esto al cuadrado para tener una mejor relación. Si nos damos cuenta, sería un tercio de pi, que es constante, h cuadrado, o h al cuadrado me queda h cuadrado, por esta h me quedaría h cúbica, y abajo 2 al cuadrado me quedaría 4. Este 4 pasa a multiplicar con este 3, entonces nos queda 4 por 3 igual a 12. Entonces me quedaría así, un doceavo de pi h cúbica. Ahora, ya que tenemos esa relación, nos damos cuenta, ahora sí que solamente tengo las dos variables importantes, la altura, ¿sí? Y el volumen. De tal manera que, como paso número 3, es aplicar nuestras derivadas hacia ambos lados de la igualdad. De tal manera que si yo aplico aquí, con respecto al tiempo, sería derivada del volumen con respecto al tiempo. Y aquí derivamos con respecto al h. Tenemos h cúbica, es fórmula de la potencia, entonces sería 3 que pasa multiplicando, me quedaría 3 doceavos de pi, que es constante, me quedaría h cuadrada. Y como acabo de derivar la h, entonces debería de poner diferencial de h con respecto al tiempo. Ahí está. Vemos que el 3 y el 12 se pueden simplificar. Sacamos aquí tercera y sacamos aquí tercera. Entonces me quedaría un cuarto. De esta forma. Ahora, ¿qué me piden ya que derivé? Me piden diferencial de h con respecto a t. Entonces, puedo despejar de aquí diferencial h. Nos damos cuenta que el diferencial h, si lo vemos así, está multiplicando a toda esta expresión. Toda esta expresión va a pasar dividiendo, o puede pasar en términos contrarios, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo quedaría? Voy a ponerlo aquí, imaginemos, este 4 que está dividiendo pasa aquí multiplicando, lo pongo, ahí está. Esto que está pi h cuadrada está multiplicando abajo, entonces cuando pase yo de este lado pasará dividiendo. Sería pi h cuadrada y me quedará derivada del volumen con respecto al tiempo, que es lo que queda de este lado, y esto es igual a diferencial de la altura con respecto al tiempo. Y ahora sí tengo mi fórmula. Para este paso, el último paso ya es finalmente sustituir los datos y obtener nuestro resultado. Si nos damos cuenta, si hasta aquí el proceso va bien, el resultado va a salir de manera muy clara. Diferencial h con respecto al tiempo, que es nuestra fórmula, me queda igual y sustituyendo los datos me quedaría 4 arriba, abajo me quedaría pi. ¿Cuánto es h? Cuando la altura es 3 metros, entonces tengo que poner 3 aquí al cuadrado, así. Ahora, por la diferencial del volumen con respecto al tiempo. Esto es el gasto de agua. Diferencial del volumen con respecto al tiempo me dicen que es de 2 metros cúbicos por minuto. De hecho, no hay, si quieren no meten unidades, se queda así. Y al final sabemos que pues la altura tendrá que estar dada en algunas unidades. Vamos a ver esto. Entonces sería derivada de h con respecto al tiempo. 4 por 2 me da 8. Ahí está. Pi abajo. Y 3 al cuadrado me da 9. Entonces sería 9 pi. Ahí está. Entonces me queda eso. 8 sobre 9 pi. Si hacemos eso, me da punto 28. Punto 28. Ahora sí, vamos con las unidades. Las unidades es muy fácil de deducirlas. Sería diferencial de la altura con respecto al tiempo, que es con qué velocidad está subiendo el nivel, pues es punto 28. ¿Qué unidades tengo arriba o qué dimensiones? Tengo altura. La altura se mide en metros, entonces sería metros. Y el tiempo está siempre dado, en este caso no en segundos, sino que la variable que me dieron es en minutos. Entonces debo de colocarla exactamente con esa unidad. Y listo. Nos queda ya resuelto nuestro problema. Punto 28 metros por minuto va a avanzar el nivel. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Un automóvil A viaja hacia el oeste a 50 millas por hora y el auto B hacia el norte a 60 millas por hora. Los dos se dirigen al cruce de las carreteras. ¿A qué velocidad se acercan entre sí cuando A está a 0.3 millas y B está a 0.4 millas del cruce? Entonces, primer paso, como lo vimos en el primer ejercicio, es extraer los datos importantes aquí. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Como datos importantes tenemos que hay dos velocidades, entonces voy a ponerle la velocidad del auto A. En este caso, bueno, me va a ayudar un bosquejo de dibujo para saber exactamente con qué es lo que voy a lidiar. Entonces, vamos a suponer que los dos autos vienen aquí. Me dice que el auto A viaja hacia el oeste y el auto B hacia el norte. Entonces, uno viene hacia acá.
¿ok? De esta manera. Entonces, hacia el norte me dice que este auto viaja a 60 millas por hora. Ahí está, 60 millas por hora. Mientras que el otro me dice que viaja hacia el oeste a 50 millas por hora. Entonces vamos a nosotros a representar más o menos el viaje del auto hacia el oeste. Que de hecho debería ser desde el norte para poder cruzarse, debería de ser hacia el norte y el otro viene hacia el, bueno, sí, hacia el oeste, de hecho sería hacia acá, entonces, ahí está. Entonces acá tendríamos el otro auto que este viaja a 50 millas por hora. ¿Está? Aquí vamos a darnos cuenta que se va a formar un triángulo rectángulo. Ahora, como van a viajar hacia el cruce, exactamente la velocidad se acercan entre sí y yo puedo hacer referencia a que este sea mi plano X y este de aquí sea mi plano Y. Entonces, tengo velocidades para esta situación. Si estamos hablando de la velocidad del auto A y está sobre el eje de las X, entonces sería una diferencial de X con respecto al tiempo, que es una derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, que es justo lo que tenemos aquí. Entonces, esto me dice que son 50 millas por hora. Como se están yendo hacia el cruce, significa que las velocidades como tal se están disminuyendo, están desacelerando. Entonces sería negativa, menos 50 millas por hora. Lo mismo va a pasar con este, ya que se va a acercar al cruce para poder frenar. Entonces está desacelerando. Entonces, en este caso, la velocidad es sobre el eje de las Y. Entonces sería diferencial de Y con respecto al tiempo y pondría yo menos 60 millas por hora. Bueno, las unidades las dejamos así. ¿Qué otro dato importante tenemos? Tenemos las distancias a las cuales van a estar aproximadamente. Es decir, a partir del cruce hacia acá, el auto A se encuentra, el auto A es este de aquí, entonces de aquí hasta acá tenemos 0.3 millas, entonces la distancia en X sería 0.3 millas. Mientras que la distancia como tal en Y me dice que el auto B está a 0.4 millas, entonces Y sería igual a 0.4 millas. Ahí está. Listo, tenemos los datos importantes. Ahora, segundo paso, extraer una relación matemática. Entonces, el segundo paso será encontrar nuestra relación matemática. Como la figura en distancias es el triángulo rectángulo, entonces me va a servir el teorema de Pitágoras, donde me dice que, en este caso, nuestra hipotenusa cuadrada, vamos a ponerle, ¿qué le podemos poner aquí? Pues podemos ponerle z, como tal, si este es x, y este es z, entonces sería z cuadrada, bueno, es x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, de esta manera. Entonces, ¿qué nos pregunta a nosotros? Bueno, nos pregunta a qué velocidad se acercan entre sí. Entonces, para saber entre sí la velocidad como tal, necesitamos nosotros deducir cuál va a ser la velocidad, pero con respecto a z, ya que es lo que nos interesa. Como los autos vienen así, entonces necesito saber qué tan esta longitud de aquí, qué tan larga va a ser o qué tan corta puede ser. De hecho, es la longitud la que se está acortando o alargando. Entonces, esta longitud que es z será diferencial z con respecto al tiempo y esa es la velocidad que me va a interesar a mí calcular. Ya que tenemos esto, entonces vemos si hay otro dato aquí que necesitamos extraer. De hecho, sí, de hecho el dato es z. Z es igual, si lo despejamos de aquí, será la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Ahora, ¿cuánto es x? Es 0.3, entonces debo de poner 0.3 al cuadrado. ¿Cuánto es y? 0.4. 0.4 al cuadrado. Z entonces, si lo hacemos esto con calculadora, me da, ya con toda la raíz, me da 0.5. Y ahí tengo otro dato interesante. El tercer paso, que ya se extraje tengo ya mi relación matemática que me relaciona todos los datos importantes y aparte tenemos también ya un dato más escondido ya obtenido. En el paso 3 es aplicar las diferenciales y despejar para que quede la fórmula. Entonces, derivamos esto con respecto al tiempo, que me quedaría 2x diferencial x con respecto al tiempo, acabo de derivar x, luego me queda derivando y cuadrada, me quedaría 2y derivada de y con respecto al tiempo, y aquí me quedaría 2z diferencial de z con respecto al tiempo. Y de hecho, bueno, ¿cuál me interesa a mí despejar? Me interesa despejar diferencial z. Entonces, esto de aquí lo vamos a despejar. Si nos damos cuenta, el 2z está multiplicando
Entonces va a pasar dividiendo a todo lo demás. Entonces va a pasar así, 2z, 2z, de esta manera. Y esto me va a arrojar obviamente que se van a cancelar estos dos, ahí está. Y me va a quedar nada más así, diferencial z, voy a ponerlo aquí, con respecto al tiempo, ordenado ya para que quede el despeje un poquito más. Como la z divide ambos, entonces yo puedo poner 1 sobre z, que multiplica a x diferencial x de t, más y diferencial y de t. Y si nos damos cuenta ya tenemos aquí el despeje bien efectuado. Paso número 4 es sustituir nuestros datos. Como ya tengo yo la fórmula ahí, entonces ya nada más nos queda sustituir aquí los datos. Vamos a ponerlo aquí, dz sobre dt. 1 entre z lo tenemos, que es 1 entre 0.5. Esto multiplica a x, que es 0.3 por las velocidades, aquí ya las tengo. Entonces sería 0.3 por menos 50. Entonces voy a ponerlo aquí, 0.3 por menos 50. Luego vendría siendo más y diferencial y, que sería más 0.4 por menos 60. Ahí está, 0.4 por menos 60. Ahí está. Y tendríamos que hacer todo eso paso por paso para ver exactamente cuánto nos da. Entonces aquí sabemos que 0.3 por menos 50 me daría aproximadamente menos 15, si no me equivoco. Ahí está, menos 15. Y esto de aquí me daría menos 24. Ahí está. Menos 15 menos 24 me daría menos 39. Y menos 39 habría que multiplicarlo por el 1 entre 0.5, lo cual nos daría menos 78. Entonces esto sería menos 78. ¿Qué unidades son? La diferencial z es una unidad de velocidad, entonces sería velocidad, que es distancia sobre tiempo. La velocidad en este caso está como millas por hora. Entonces puedo poner millas por hora. Ahí está, para este caso. Y listo. Ahí tenemos también resuelto este ejercicio. Tasas relacionadas. En este video lo que veremos será un ejercicio problema aplicando lo que es cálculo aplicado, es decir, cálculo diferencial aplicado a lo que se llama el tema de tasa relacionada. Tenemos el problema siguiente: se bombea aire a un globo esférico de tal forma que su volumen aumenta a una rapidez de 100 centímetros cúbicos sobre segundo. La pregunta es: ¿con qué rapidez aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 centímetros? Entonces, estos problemas son problemas donde normalmente debemos de obtener la rapidez. Para poder hacerlo necesitamos primero deducir algunos datos que tenemos. Primero, siempre vamos a encontrar una relación, es decir, una fórmula matemática o algo el cual me relacione el problema. En este caso me doy cuenta que es un globo esférico, entonces la figura como tal será una esfera. Como se está tratando del volumen, necesitamos encontrar o recordar nuestra fórmula para el volumen. El volumen de una esfera, si recordamos, es 4/3 de pi r cúbica. Esta es la fórmula para el volumen, ya que me relaciona tanto el volumen como el radio que vamos a deducir. Entonces, mi fórmula se encuentra de la manera correcta. Ahora vamos con los datos que tenemos. Tenemos rapidez. La rapidez es centímetro cúbico entre segundo y de hecho es la rapidez del volumen. ¿Cómo expresamos la rapidez matemáticamente? Bueno, con una derivada. Si es del volumen, sería entonces derivada de este volumen. Y como hablamos de rapidez, vean lo que tiene abajo, dividido entre segundo, que es unidad de tiempo. Entonces, la rapidez es una cantidad que varía en función del tiempo. Entonces, vamos a ponerle derivada de volumen con respecto al tiempo. Y esto se me dice que es igual a 100 centímetros cúbico sobre segundo. Ahí está, tenemos ya ese dato más. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, nos preguntan con qué rapidez aumenta el radio. Ahora, la rapidez del radio, ¿cómo la expresaría? Con otra derivada. Sería la derivada del radio y como es rapidez sería con respecto al tiempo. Pero en este caso me dice con qué rapidez es la pregunta. Entonces, como no tengo, le voy a poner un signo de interrogación. Y me dice cuando el diámetro, perdón, es de 50 centímetros. Entonces tenemos el diámetro. El diámetro es de 50 centímetros. Si tenemos el diámetro, automáticamente también tenemos el radio. ¿Sí? Si el diámetro vale 50, entonces nuestro radio debe valer
25 centímetros. Entonces es un dato escondido, pero que podemos deducir también. Ya que tenemos los datos, ahora sí pasamos al planteamiento del problema, que es la segunda parte. ¿Cómo quedará nuestro planteamiento de problema? Tenemos nuestra fórmula, vamos a tomar nuestra relación matemática y vamos a aplicar derivadas. Entonces, tenemos esto. Si aquí vamos a aplicarle derivada del volumen, entonces sería derivada del volumen con respecto al tiempo, y esto es igual a la derivada de esto. La derivada de esto con respecto a quién. Entonces sería, ¿quién es mi variable en este caso? El radio. Ya que pi es constante, 4 tercios es constante, entonces el radio es mi variable. Vamos a considerar a r como si fuera x y a derivarlo con respecto a r. Entonces, como tenemos aquí es una potencia, sería 3r cúbica, la derivada de r cúbica me quedaría 3r cuadrada. Entonces pondría yo 4 tercios de pi y la derivada de r cúbica quedamos que era 3r cuadrada. Como acabo de derivar r, entonces debo de ponerle que derive r con respecto al tiempo. Ahí está. Y ahora sí, tengo ya los diferenciales, las tasas relacionadas, las tasas de variación. Simplificamos la fórmula, me doy cuenta que hay un 3 que multiplica y un 3 que divide. Entonces esto se cancela y entonces la relación me viene quedando así. Derivada de volumen con respecto al tiempo me queda igual a 4pi r cuadrada derivada del radio con respecto al tiempo. Listo. Este es mi segundo paso, derivar ambos lados de la relación matemática. Ahora, el tercer paso es despejar la relación matemática que me interesa. ¿Qué me están pidiendo aquí? Vean, aquí lo tenemos ya deducido. Gracias al paso número 1, nos dice exactamente que hay que despejar, que es dr con respecto a dt. Entonces, veámoslo, aquí está, dr con respecto a dt. Para despejar dr con respecto a dt me doy cuenta que 4pi r cuadrada está multiplicando, entonces van a pasar dividiendo. Y lo voy a poner de manera ordenada. Entonces sería, si pasa dividiendo, pasaré dividiendo sobre 1. Sería 4pi r cuadrada, ahí está. Y esto, obviamente esto pasó dividiendo, entonces esto se queda del mismo lado así, derivada del volumen con respecto al tiempo. Listo. Ya que tengo nuestra relación matemática ahí descrita, simplemente me queda del cuarto paso es sustituir los datos. Derivada del radio con respecto al tiempo, lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí una línea divisora. Y entonces sustituimos todos los datos que tenemos. Veamos, sería, pondré 1 entre 4pi, el radio cuadrado, que sería 25, que debo de elevarlo al cuadrado, entonces voy a poner aquí 25, ¿sí? Cuadrado, de esta manera. Todo está en centímetros, entonces lo voy a dejar así, para que automáticamente las unidades se puedan anular. Y luego me queda la derivada del volumen con respecto al tiempo. En este caso, la tasa del volumen, pues la tengo justo aquí, que son 100 centímetros cúbico sobre segundo. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver las unidades, vamos a únicamente a meter todos los números para que quede de esta forma. Y entonces, ahora sí poder simplificar. Ahora sí me quedaría dr sobre dt, sería esto es igual a 1 entre 4pi. Y el 100 que está acá, pues pasa multiplicando el 1, me quedaría 100 entre 4pi y este 25 al cuadrado. Ahora me damos cuenta, vean lo siguiente. 100 entre 4, ¿cuánto nos daría 100 entre 4? Pues eso nos daría 25. Si yo hago 100 entre 4, me da 25. Entonces, 100 entre 4, puedo ponerle ya nada más ahí un 25. Obviamente es un 25 en la parte de arriba. Y vean, 25 y 25 es un 25 y un 25 al cuadrado, no hay necesidad de emplear calculadora. Si nos damos cuenta, sería este 25 se cancela con este cuadrado, ya que se va a elevar 25 abajo al cuadrado. Aplicando regla de los exponentes, se cancela uno de arriba, uno de abajo. Entonces me queda esto, diferencial del radio. Voy a poner ya ahora sí nuestro resultado de manera completa, para que no haya ningún problema. Entonces ahora sí ya puedo decir que el radio va a empezar a cambiar cuando el diámetro es de 50 centímetros. Arriba como se canceló me queda 1 y abajo sería 25 por pi. En matemáticas recuerden que pi siempre se deja como un valor constante. No es necesario sustituirlo por su valor de 3.1415 y todos los decimales. Entonces esto me queda así. Ahora, ¿qué unidades? ¿Qué unidades son? Bueno, las unidades son muy fáciles de deducir. Vean
que el radio aquí abajo está escrito en centímetro. Entonces, como este centímetro se va a elevar al cuadrado, idealmente abajo me quedaría centímetro cuadrado, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Bueno, el pi es constante, 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 y el 100 está dado en centímetro cúbico sobre segundo. Entonces, el 100 sería centímetro cúbico sobre segundo. Centímetro cuadrado se cancela con exponente aquí y entonces me va a quedar únicamente centímetro sobre segundo. Y sí, el radio es una magnitud dada en centímetros. Como vamos a medir una tasa de variación, pues esperamos que sea en centímetro sobre segundo. Y ahí está. Este sería nuestro resultado final de la variación de nuestro radio. Vamos con el problema número 2. Tasa relacionada, una escalera de 10 pies de longitud se apoya en un muro vertical. Si su extremo inferior se resbala y se aleja de la pared a una velocidad de 1 pie sobre segundo, ¿con qué velocidad se desliza el extremo superior cuando el inferior está a 6 pies de la pared? Entonces, aquí es importante tener un dibujo, muchas veces un bosquejo. Imaginamos que la pared está así y esto viene siendo el piso. Entonces, la escalera más o menos tiene esta forma que está recargada. Esta será nuestra escalera. Y me dice que la escalera, los datos son que mide 10 pies, que sería esta longitud, está de 10 pies. Luego me dice que se apora sobre el muelle vertical, el extremo inferior se va resbalando. Entonces, esto aquí va a sufrir, si está así la escalera, va a resbalarse de este lado, entonces va a hacer esto, va a resbalarse, y automáticamente los dos extremos, tanto el inferior como el superior, tendrán a moverse, provocando una cierta velocidad de deslizamiento. Me dice que la velocidad del inferior es 1 pie. Entonces vamos a tomar aquí los datos. La escalera ya sabemos que mide 10 pies. Una relación matemática que me relacione la longitud de la escalera con las longitudes de donde está recargada en los muros. Si nosotros colocamos que esto va a ser la parte inferior con respecto, sería X y la parte vertical sería Y, entonces podríamos rápidamente encontrar que el teorema de Pitágoras me cumple esta relación. Entonces nosotros podríamos poner que será cateto adyacente más cateto opuesto, esto es igual a la hipotenusa cuadrada. El 10 al cuadrado sabemos que vale 100. Ahí está. Ahora, ¿qué otro dato tenemos aquí? La velocidad de la parte inferior. Como yo bauticé a la parte inferior como X, entonces sería una velocidad que es un deslizamiento de esta parte con respecto al tiempo. Y esto me dice que es 1 pie sobre segundo. Ahí está. Ahora me va a preguntar con qué velocidad se desliza el extremo superior, es decir, el extremo de Y. Entonces, ¿cómo colocamos esa velocidad? Como derivada de Y con respecto al tiempo. La pregunta es cómo se desliza esta velocidad o con qué velocidad, entonces no la conozco, le pongo signo de interrogación. Y me dice también que la quiero calcular cuando la parte inferior está a 6 pies de la pared. Entonces la parte inferior es X, de tal manera que con esto sé que X vale 6 pies de longitud. Ahora, entonces, vamos a nosotros ya a plantear el segundo paso. Recordemos que el primer paso es recapitulación o deducir los datos del problema de manera en un lenguaje matemático. Ahora sí, nuestro segundo paso, una relación matemática ya la tengo y vamos a aplicar en el segundo paso las derivadas respectivas. Entonces aquí hay que derivar todo. Como se trata de una derivación de esta manera, de la manera implícita, entonces vamos a derivar. Derivada de x cuadrada sería 2x y como acabo de derivar x será derivada de x con respecto al tiempo. Más derivada de y cuadrada sería 2y. Como acabo de derivar y, le tengo que poner derivada de y con respecto al tiempo. Derivada de 100, que es una constante, sería igual pues a 0. Y con esto, bueno, como esto es una constante, su derivada automáticamente pues no existe, bueno, vale 0, mejor dicho. Ahora, ya que hicimos este segundo paso, el tercer paso es despejar la variable que nos interesa. La variable que nos interesa es derivada de y con respecto a t. Entonces tengo que despejar esto de aquí. Pasamos todo ese término, lo pasamos del otro lado, entonces me va a quedar algo así, voy a hacer paso por paso. Sería derivada yt, ahí está. Y esto sería como menos 2x dx sobre dt.
Esto está multiplicando, entonces pasa, el 2y pasa dividiendo. Así. Y me doy cuenta que 2 entre 2 pues se cancela, o mejor dicho, se hace la unidad. Y entonces me queda menos x sobre y de x por dt, sobre dt, perdón. Esto de aquí obviamente está multiplicando a la fracción menos x sobre y. Listo, ya encontré una fórmula matemática que me deduce o que me hace encontrar lo que me interesa del problema. Cuarto paso y último paso, sustitución de los datos que tenemos. Y si todo va bien hasta aquí, si nosotros hemos seguido los pasos de manera correcta y llegamos a esta fórmula, al sustituir todos los pasos, simplemente el resultado saldrá de manera fácil. Sería aquí menos, ¿cuánto mide x? X mide 6. Entonces ahí está. ¿Cuánto vale y? Ah, no sabemos ahí cuánto vale y si nos damos cuenta. No lo sabemos. No me lo da el problema. Digamos que no me lo da, pero realmente sí sabemos cuánto vale y. Solamente que el dato se encuentra escondido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, borrando esta parte que ya no nos interesa tanto, nosotros hemos visto que la escalera mide 10 pies. Y el deslizamiento de la escalera me interesa cuando el deslizamiento en X vale 6. Pero sabemos que por teorema de Pitágoras puedo encontrar rápidamente Y, ¿no? ¿Cómo sería aquí encontrar Y? Pues Y sería igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado que vale 100 menos 6 al cuadrado que vale 36. Y entonces Y vale raíz de 64, con lo cual sabemos que Y en ese punto, cuando la escalera se deslizó y en la base hay 6 pies de distancia, la altura debe valer 8 pies. Y de esta forma encontramos el otro dato, 8 pies, que multiplica a la derivada de x con respecto a t, que en este caso es la velocidad con la cual se desplaza, que es 1 pie sobre segundo. Ahí está. Me doy cuenta que 1 por 6 me queda lo mismo, menos 6 octavos se puede simplificar como fracción. Para que me quede menos, si aplicaríamos mitad y mitad, me quedaría menos 3 cuartos de pie sobre segundo. Y de esta forma también ya nos queda este segundo ejemplo aplicando tasas relacionadas. Tasas relacionadas. Veremos el siguiente problema donde aplicaremos esta, digamos, esta forma de aplicar las diferenciales hacia un problema donde se muestran razones o proporciones. En este caso es una persona camina en línea recta a una velocidad de 4 pies por segundo y en el piso a 20 pies de distancia del camino hay un faro que se mantiene dirigido hacia el caminante. Ahora es a qué velocidad gira el foco cuando el sujeto está a 15 pies del punto del camino más cercano. Lo más usual es comenzar haciendo un bosquejo de cómo quedaría el dibujo, de cómo, para darnos una idea de cómo está la situación. En este caso me dice que la persona va en línea recta, entonces voy a dibujar aquí una persona que va caminando en línea recta. Supongamos que pues la línea recta es hacia una dirección, viene hacia acá. Luego es en línea recta, me dice que en el piso a 20 pies de distancia del camino hay exactamente un faro. Entonces aquí está el piso y a 20 pies vamos a ponerle, no sé, supongamos hasta por acá, así. Tenemos aquí 20 pies, se encuentra el faro, que básicamente es un foco. Luego dice, este faro se mantiene dirigido hacia el caminante, es decir, lo va alumbrando hacia acá. Como él se mueva, el faro lo va a ir alumbrando. Ahora entonces me dice, obviamente como él se va moviendo, el faro también va moviéndose en cuanto a su ángulo, si nos damos cuenta. Entonces me dice, este faro se mantiene dirigido hacia el caminante, dice, ¿a qué velocidad gira el faro cuando el sujeto está a 15 pies del punto del camino más cercano al faro? Entonces, me dice aquí que obviamente se lo va alumbrando, supongamos que sale más o menos así la incidencia de luz, en algún punto lo va a alumbrar, vamos a suponer que la persona pues ya se encuentra ahí, lo va alumbrando para hacer un poquito más grande mi dibujo. Y ahí tengo exactamente la figura geométrica, un triángulo rectángulo. Nosotros podemos poner aquí, poner X, podemos poner este eje que sea Y y este obviamente que sea la hipotenusa como Z. Sin embargo, lo que aquí me interesa, si nos damos cuenta, es el ángulo del giro del faro. Entonces no puedo emplear el teorema de Pitágoras, pero sí puedo emplear alguna función, una razón trigonométrica. Antes de eso, como paso número 1, ya tenemos aquí nuestro dibujo,
Paso número 1 es todos estos datos que tenemos aquí, pasarlos a la parte matemática, a la parte algebraica. En este caso, y, que en el dibujo son 20 pies, entonces ponemos y esto es igual a 20 pies. Me dice exactamente la velocidad con la que camina. Entonces, la persona camina y se desplaza sobre el eje X. Entonces, las velocidades, recordamos que son derivadas con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad de la persona con respecto a X en el tiempo es una velocidad y esa velocidad es de 4 pies por segundo. De ahí tenemos que, final de cuentas, me pregunta a qué velocidad gira el foco. Entonces, obviamente el giro del foco está dado por un movimiento angular. Dependiendo la persona cómo se desplace, el ángulo será o más grande o más corto, pero la velocidad es angular, entonces sería derivada del ángulo teta con respecto al tiempo. Esto no lo sabemos, lo vamos a poner con signo de interrogación y me dice que obviamente esto se va a dar cuando la distancia de la persona hacia del punto del camino más cercano al faro pues se hace igual a 15. Entonces la distancia en un punto, o sea, lo más cercano al faro, no sé, por aquí decirlo, será de 15 metros, o perdón, 15 pies. Entonces, esto se da cuando X vale 15 pies. Ahí está. Esto sería nuestro primer paso. Plantear el dibujo y también plantear los datos del problema hacia el lenguaje matemático que voy a emplear. Ahora, el punto número 2 es situarnos en la función, la fórmula, en este caso la relación matemática que nos relacione todo esto en base a lo que nos quiere cuantificar o a lo que nos pide el problema. Entonces, quedamos que una de las funciones importantes puede ser una relación o una razón trigonométrica. Como z no me lo dan y no es necesario sacarlo, me voy a quedar con una razón trigonométrica que me relacione el eje X y el eje Y. Y si sabemos perfectamente, la tangente me lo relaciona. La tangente de teta, esto es igual a, en este caso sería el cateto opuesto, que acá está mi ángulo, entonces el opuesto aquí es X, y el adyacente pues viene siendo Y. Entonces sería justo así. Sería tangente de teta, esto es igual a X sobre Y. Y Y es una constante, Y vale 20. Ahí está. Y prácticamente es una constante, ya que la posición del faro, el faro no se va a ir moviendo de tal manera que en este caso la distancia de Y se mueva, entonces la Y es una constante. Entonces lo tendríamos así. De tal manera que este 20 podríamos pasar tranquilamente multiplicándolo del otro lado y me quedaría X es igual a 20 tangente de teta. Paso número 3, aquí es aplicar nuestros diferenciales. Es decir, tengo X, que es la velocidad, sí, y tengo teta, que es la otra velocidad que yo quiero buscar. Entonces tengo las dos letras ya planteándome en la relación. Ahora sí, podemos aplicar derivadas. Derivando de este lado, 20 es constante, entonces me quedaría 20 por la derivada de la tangente de teta. La derivada de la tangente de teta, si recordamos, es secante cuadrada. Entonces tengo que poner secante cuadrada de teta, y como acabo de derivar la función de teta, entonces debo de colocar diferencial de teta con respecto al tiempo. Estamos derivando todo con respecto al tiempo. La derivada de x pues es 1, pero como acabo de derivar x, entonces sería 1 derivada de x con respecto al tiempo. ¿Y qué me interesa aquí? Me interesa despejar diferencial de teta con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, esto va a quedar justo así. Va a quedar 1 y el 20 secante cuadrada de teta que está multiplicando lo voy a poner aquí abajo, dividiendo. Así. Y bueno, ya después por diferencial x, diferencial teta. Así. Entonces de esta manera ya tenemos ahí despejado. Recordar que es muy fácil aquí manipular esta parte de tal forma que podamos, esto que se encuentra aquí, pasarlo en una identidad trigonométrica o gracias a una identidad trigonométrica en algo más simple. Es decir, 1 entre 20 es una constante y la podemos dejar así, es un veinteavo, pero cuando la secante se encuentra abajo, la función inversa de la secante es el coseno. Entonces puedo poner coseno, como está el cuadrado, secante cuadrada, entonces será coseno cuadrado. Recuerden que son funciones inversas por identidades trigonométricas.
y luego por el diferencial x con respecto al tiempo. Y finalmente, ya que tengo mi fórmula, mi cuarto paso es sustituir los datos y encontrar el resultado, lo cual ya no es muy complicado hasta aquí. Diferencial teta con respecto al tiempo sería un veinteavo. Pondríamos coseno cuadrado, en este caso de teta. Ahora, ¿cuánto sería exactamente teta? Aquí necesitamos encontrar el valor de teta. Vamos a ver cuánto es entonces, porque necesitamos aquí encontrar el valor de teta. Diferencial x con respecto al tiempo, si lo tengo, es la velocidad, que son 4 pies. Entonces acá serían 4. No lo voy a poner unidades, se va a quedar así. Ahora, ¿cómo encontramos teta? Para esto tenemos este dato de aquí y esto. Entonces vamos a borrar la primera parte para que nos quede un poco de espacio. Como todo esto ya se planteó, voy a borrar exactamente esto de aquí. Y aquí en este pequeño espacio vamos a tratar de deducirlo. El triángulo me está indicando que esto obviamente siempre vale 20, esto aquí no, pero esta distancia me dice que vale 15 pies cuando me interesa la velocidad de la persona. Entonces yo ya tengo eso como proporción. Entonces si nosotros quisiéramos calcular el ángulo, podremos emplear, como mencionamos, la función tangente de teta, que sería, bueno, como este es el ángulo que me interesa, entonces sería el opuesto es 15 sobre 20. Simplificando esto me quedaría 3 cuartos, sacándole quinta y quinta. Entonces, ¿cuánto vale teta? Teta debería ser la tangente inversa, despejando teta aquí, de 3 cuartos. Y esto en la calculadora saldría de manera muy simple. Entonces, ¿cuánto sería exactamente teta para este caso? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la longitud como tal, esto de aquí me daría exactamente en términos de fracciones como 4 quintos. Entonces, ojo aquí con estos detalles trigonométricos. Lo pongo lo más matemáticamente cercano a la exactitud, es decir, no saco el decimal, sino me voy por medio de las funciones trigonométricas. Entonces pueden verificando que la tangente inversa de 3 cuartos, es decir, el ángulo como tal, se escribirá como 4 quintos. Entonces, esos 4 quintos los pondré aquí, que es mi ángulo, 4 quintos, ahí está. Y tendría que sacar entonces coseno de 4 quintos, a ese coseno elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 4, y luego de ahí, pues ya prácticamente colocar ahí nuestra posición. Entonces vamos a ver cuánto me da. Y nos queda, utilizando calculadora diferencial de teta con respecto al tiempo, nos queda de 0.128. Entonces será 0.128 radianes sobre segundo. Ojo, el ángulo como tal lo tendré en radianes para poder tener esta medición. Si lo sacan con calculadora, recuerden que la calculadora muchas veces da en grados. Entonces yo lo tengo escrito en radianes. Y listo. Ahí está. Nos queda de esa manera.